Eso es imposible, señora. La voz del guardia de seguridad fue un golpe sordo, rebotando en el mármol frío y pulido del vestíbulo. Me detuve en seco. La caja de pasteles que sostenía, todavía tibia por el horno, se sintió de repente pesada e inútil en mis manos. El hombre detrás del imponente escritorio de caoba ni siquiera levantó la vista de su monitor. Su nombre, Silva, estaba bordado en hilo dorado sobre el impecable uniforme azul marino. Conozco perfectamente a la señora Monteiro. Y usted, definitivamente, no es ella. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Un músculo apretado de repente por un puño helado. Repetí mis palabras, pensando que tal vez no me había oído bien. Que este vasto y silencioso vestíbulo, una catedral dedicada al dinero, se había tragado mi voz. Buenos días, vengo a ver a mi hijo, el señor Mateo Monteiro. Esta vez, Silva levantó la cabeza. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo. No fue una mirada de reconocimiento. Fue una mirada de profundo, absoluto y perezoso desdén. Me evaluó en un segundo. Mi abrigo de lana sencillo, comprado en rebajas hace 3 inviernos. Mis zapatos cómodos, prácticos para caminar desde la parada del autobús. La caja de pastelería blanca, sin marca, atada con un simple cordel. Su veredicto fue claro. Yo no pertenecía a ese lugar. Antes de contarte el plan glacial que nació en ese preciso instante, asegúrate de estar suscrito al canal y dime desde qué ciudad estás presenciando cómo una madre recupera lo que es suyo. Esa mañana me había despertado a las 5, como siempre. El sol aún no había salido, pero yo ya estaba en mi pequeña cocina, midiendo la harina y el azúcar. Era una mañana de martes normal, pero sentía una punzada de nostalgia. Hacía semanas que no veía a Mateo, mi único hijo. Desde que su padre, Jorge, había muerto hacía 2 años y yo le había entregado el control de todo, Mateo se había vuelto, distante, ocupado, siempre terriblemente ocupado construyendo el imperio que su padre y yo habíamos empezado con nada. Había decidido sorprenderlo. Horneé sus favoritos, los pasteles de nata que le encantaban desde niño. Recuerdo sus manos pequeñas, cubiertas de azúcar glass, mientras reía con la boca llena. Ese recuerdo me hizo sonreír mientras doblaba la masa. Quería ver esa sonrisa de nuevo, quería sentir, aunque fuera por un momento, que seguía siendo su madre, y no solo una reliquia de su vida anterior. A las 9 de la mañana salí de mi modesto apartamento. Podría haber llamado a un taxi, pero preferí el autobús. Siempre me gustó observar a la gente, ver la ciudad despertarse. Apreté la caja tibia contra mi pecho mientras el autobús avanzaba lentamente. Al bajar, caminé las 3 manzanas hasta el distrito financiero. El edificio de gestión de patrimonios Monteiro se alzaba como un colmillo de cristal y acero, perforando las nubes bajas. El nombre de mi familia, mi nombre, estaba grabado en letras de bronce de 1 metro de alto en la fachada. Era imponente, frío y ajeno. Sentí una pequeña punzada de intimidación. Un sentimiento ridículo para una mujer que, técnicamente, era la dueña de la mayor parte de lo que había dentro. Me enderecé. Empujé la pesada puerta de cristal y entré en el vestíbulo. Fue entonces cuando choqué contra el muro de desprecio de Silva. Soy su madre, Isabela Monteiro. Lo dije con un toque de orgullo, intentando que mi voz sonara firme. Él no espera mi visita. Es una sorpresa. Traje sus pasteles favoritos. La reacción de Silva fue algo que nunca olvidaré. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa corta y burlona. Fue un sonido feo, un ladrido que pareció hacer eco en el silencio del vestíbulo. Señora, por favor, dijo, limpiándose una lágrima imaginaria. Tengo trabajo que hacer. No tengo tiempo para esto. Señora, conozco perfectamente a la señora Monteiro, la madre del jefe, y usted, definitivamente, no es ella. Mi sonrisa se congeló y murió. El calor de los pasteles en mis manos pareció desvanecerse. ¿Qué? ¿Qué dice? Claro que soy yo. Isabela Monteiro, madre de Mateo Monteiro. Él negó con la cabeza, su diversión reemplazada por una impaciencia peligrosa. Mire, la señora Monteiro, la verdadera, viene todos los días, como un reloj, a las 10 en punto de la mañana. Pasa por esa puerta, sube al ascensor ejecutivo
y se va a las 11. Usted llega aquí casi a las 10:30, con una caja de bollos y pareciendo perdida. Las piezas no encajan. Mi respiración se atascó en mi garganta. Cada palabra era un martillazo, clavando un clavo helado en mi pecho. Una mujer. Todos los días. A las 10 en punto. Debe haber un terrible error, susurré. Mi voz tembló por primera vez. No puede ser. Él se encogió de hombros, su atención volviendo a la pantalla. No es mi error. Es el suyo. Probablemente se equivocó de edificio, abuela. Ahora, si no le importa, pero antes de que pudiera desestimarme por completo, un suave ding resonó en el vestíbulo. Silva levantó la vista hacia el indicador sobre la batería de ascensores ejecutivos. Una luz dorada indicaba que el ascensor central descendía desde el ático, desde la oficina de Mateo. «Ah», habló el guardia, su tono cambiando instantáneamente. «Mire usted misma. Aquí viene ella ahora. Llega tarde hoy. Debe haber estado muy ocupada». Giré mi cuerpo, lentamente, sintiendo cómo mis rodillas se volvían débiles. Me sentí como una estatua de sal, esperando el golpe que me haría añicos. Las puertas de acero pulido se abrieron con un siseo casi inaudible, y de él salió una mujer. Mi primer pensamiento fue, es hermosa. Mi segundo pensamiento fue, es una extraña. Debía tener unos 45 años, quizás 50 como mucho, pero se mantenía impecable. Su cabello era de un rubio platino, cortado en un bob afilado que rozaba su mandíbula. Llevaba un traje de chaqueta de un blanco impecable, tan blanco que casi dolía mirarlo. Un bolso de cuero que yo sabía que costaba más que mi apartamento entero colgaba de su antebrazo. Sus tacones, altos y delgados como agujas, resonaron en el mármol. Clic, clac, clic, clac. Un sonido agudo, metódico, el sonido de alguien con un propósito y un poder absolutos. Pasó junto a mí, y una nube de perfume caro, algo pesado y con olor a especias, me envolvió, sofocándome. No me miró, ni siquiera giró la cabeza. Era como si yo fuera una mancha en el suelo, invisible, insignificante. Pero mi mirada estaba clavada en ella, en su perfil afilado, en la forma en que su barbilla se mantenía alta, en la arrogancia de su caminar. Y entonces sucedió el golpe final. El guardia Silva, el mismo hombre que me había tratado como a un perro callejero, se puso de pie de un salto. Su postura cambió de perezosa a servil. Una sonrisa untuosa y desagradable se extendió por su rostro. «Hasta mañana, señora Monteiro. Que disfrute de sus compras». La mujer, la impostora, la que usaba mi nombre, ni siquiera rompió el paso. Solo hizo un leve gesto con la mano, un movimiento displicente de sus dedos enjollados, sin siquiera mirarlo. «Señora Monteiro, señora Monteiro, señora Monteiro». Las palabras rebotaron en mi cráneo. El mundo se inclinó sobre su eje. El vestíbulo cavernoso pareció estirarse y distorsionarse, como una pintura derritiéndose. Todo el calor abandonó mi cuerpo, mis manos. No podía sentir mis dedos. Comenzaron a temblar. No fue un temblor suave. Fue un espasmo violento, incontrolable. La caja de cartón blanco se me resbaló. Vi, como si el tiempo se hubiera detenido, la caja blanca caer. Dio una voltereta lenta en el aire y golpeó el suelo de mármol negro. Hizo un golpe sordo y húmedo. La tapa se abrió. Los pasteles de nata, dorados y perfectos, se desparramaron por el suelo impecable. El relleno cremoso y amarillo pálido manchó la piedra oscura. Una estrella de crema y hojaldre roto a mis pies. Me quedé mirando el desastre, el símbolo perfecto de mi vida entera, rota y esparcida para que todos la pisotearan. El guardia Silva resopló. «Genial, simplemente genial. Mire el desastre que ha hecho. Ahora sí tendrá que llamar a limpieza». La impostora ya había desaparecido por la puerta giratoria. El sonido de un coche de lujo con chofer arrancando resonó desde la calle, y yo me quedé allí, paralizada. Las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos, gruesas, calientes, lágrimas de una humillación y una traición tan profundas que sentí que me ahogaba. Mi hijo, Mateo, mi Mateo,
Me había reemplazado, había puesto a una extraña en mi lugar, una señora Monteiro que encajaba en este edificio de una manera que yo, la verdadera, evidentemente ya no hacía. Levanté una mano temblorosa para secar la primera lágrima que rodó por mi mejilla, pero me detuve. Mi mano se quedó quieta en el aire, a centímetros de mi cara. El temblor cesó, de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Las lágrimas se secaron instantáneamente. El dolor ardiente en mi pecho no desapareció. Se enfrió, se solidificó. El shock se transformó en algo duro como el diamante, afilado como el vidrio roto. Una calma glacial, una rabia fría y metódica. Enderecé la espalda. Mis rodillas dejaron de temblar. La Isabela que había entrado en ese vestíbulo, la madre cariñosa, la viuda ingenua, había muerto en ese suelo de mármol, junto con sus estúpidos pasteles. La mujer que se quedó en su lugar era alguien completamente diferente. Di media vuelta, dejando la mancha cremosa en el suelo. No era mi desorden para limpiar. Caminé con la cabeza alta hacia la puerta de cristal, mis zapatos cómodos haciendo un sonido casi silencioso, y salí a la fría luz del día. Mi hijo no tenía idea de lo que acababa de hacer. Acababa de desatar una tormenta. Me quedé inmóvil en la acera, mientras el sedán negro con mi nombre robado desaparecía en el tráfico de la mañana. El aire fresco de la ciudad me golpeaba la cara, pero no sentía frío. No sentía nada más que un zumbido ensordecedor en mis oídos y un núcleo de hielo sólido formándose en mi estómago. Mi primer instinto fue huir. Irme a casa, meterme en la cama y llorar hasta que el mundo dejara de tener sentido. Pero, ¿a dónde iría? Mi casa ya no era mi casa, mi vida ya no era mi vida. Mi propio hijo me había borrado. Me di la vuelta lentamente. Mi cabeza estaba extrañamente clara, como si el shock la hubiera limpiado de toda emoción superflua. Ya no había dolor, ya no había pena, solo había una pregunta fría y lógica. ¿Por qué? La respuesta era igual de fría. Dinero. 80 millones de dólares para ser exactos. Mi fortuna. La fortuna que mi difunto esposo Jorge y yo habíamos construido desde cero. La fortuna que tontamente le había confiado a mi único hijo. Si me había reemplazado con una actriz, era para que esa actriz pudiera firmar documentos, para que pudiera mover mi dinero, para que pudiera robarme a plena luz del día. Me di cuenta de que no podía irme. Huir era perder. Si me iba ahora, ellos ganarían. Necesitaba subir. Necesitaba ver la cara de mi hijo cuando me viera. Necesitaba ver qué tan profunda era esta traición. Dejé la mancha de crema y hojaldre en el suelo, un pequeño monumento a mi estupidez. Caminé de regreso hacia el escritorio de caoba. Silva, el guardia, levantó la vista de su teléfono. Su rostro se contrajo con incredulidad y fastidio al verme regresar. Le dije que se fuera, señora. No me haga llamar a seguridad. Me detuve frente a él. Mi voz, cuando salió, no era la de la mujer que había dejado caer los pasteles. Era firme, nivelada y muerta por dentro. Perdone, con todo el alboroto, olvidé que también tengo una cita. El guardia enarcó una ceja, sin creerme. ¿Una cita? ¿Con quién? Con Recursos Humanos. En el tercer piso. A las 11. Se me hace tarde. Mintió con una facilidad que me sorprendió a mí misma. La palabra Recursos Humanos sonaba oficial, sonaba plausible. Silva me miró fijamente por un largo momento, buscando una grieta en mi historia. Probablemente vio a una anciana molesta que solo le causaría más papeleo si la retenía. Suspiró, un sonido ruidoso de exasperación. Bien. Tercer piso. Necesitará esto. Me extendió una tarjeta de visitante sin siquiera pedir mi nombre. Tomé la tarjeta de plástico. Gracias, dije con una frialdad que lo hizo parpadear. Caminé hacia los ascensores, esta vez a la bahía pública, no a la ejecutiva. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé contra la pared de acero. El reflejo que me devolvió el espejo fue el de una extraña, una mujer de 68 años, con los ojos vacíos de una depredadora. La Isabela suave se había ido.
Mis manos, que habían temblado tan violentamente, ahora estaban quietas a mis costados, apretadas en puños tan fuertes que mis uñas se clavaban en mis palmas. El dolor era bueno. Me anclaba. El ascensor se detuvo en el tercer piso. Salí al pasillo alfombrado. Esperé a que las puertas se cerraran y caminé directamente a la escalera de emergencia. No iba a tomar otro ascensor. Necesitaba moverme. Subí los pisos, uno tras otro, mis zapatos cómodos golpeando el concreto. El esfuerzo físico no me cansó. Alimentó la rabia fría que crecía dentro de mí. Ático. La puerta se abrió a un mundo diferente. El pasillo del piso ejecutivo estaba en silencio. La alfombra aquí era tan gruesa que mis pasos no hacían ningún sonido. Las paredes estaban cubiertas de seda color crema y adornadas con pinturas al óleo originales. Mi dinero había comprado todo esto. Cada hilo de seda, cada pincelada de óleo. Caminé por el pasillo como un fantasma, mi corazón latiendo con un ritmo sordo y metódico. Y allí estaba, al final del pasillo, un conjunto de puertas dobles de roble oscuro, y junto a ellas, una placa de bronce pulido que brillaba bajo la luz suave. Mateo Monteiro. Presidente. Presidente. ¡Qué broma tan cruel! Lo había nombrado presidente del fondo fiduciario que yo había creado, el fondo que contenía cada centavo de mi patrimonio. Le di el control administrativo, confiando en él ciegamente, como una madre estúpida y amorosa. Extendí la mano y mi dedo rozó las letras frías de mi propio apellido. No toqué. No había necesidad. Empujé las pesadas puertas, se abrieron en silencio. El sonido que me recibió fue el de la risa, una risa ligera y femenina, seguida de la risa más profunda y masculina de mi hijo. La oficina era enorme, más grande que todo mi apartamento. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Y allí, en medio de todo, estaban ellos. Mi hijo, Mateo, y su esposa, mi nuera, Sofía, estaban de pie junto a un bar de mármol, brindando, en mitad del día, copas de champán en sus manos. La luz del sol entraba a raudales, haciendo brillar las joyas en el cuello y las muñecas de Sofía. Llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a su cuerpo, y sus labios estaban pintados a juego. Mateo se veía impecable con su traje azul hecho a medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Eran la imagen de la riqueza y el éxito. Eran dos buitres celebrando sobre un cadáver que aún no sabía que estaba muerto. El sonido de las puertas al abrirse hizo que la risa de Sofía se cortara. Se giró primero. Su expresión pasó de la alegría al más puro y absoluto fastidio en un segundo. Isabela, te hemos dicho 1000 veces que no vengas sin avisar. Mateo se giró más lentamente. El color desapareció de su rostro. Se quedó blanco como el mármol del bar. La copa de champán tembló en su mano. «Mamá», susurró. La palabra sonó como una obscenidad. «¿Qué demonios haces aquí?» Avancé lentamente hacia la habitación. Mis ojos nunca dejaron los suyos. Ignoré a Sofía por completo, como si fuera un mueble caro y ruidoso. Me detuve en el centro de la lujosa alfombra. «¿Quién es ella?» «Mateo». Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. El silencio en la oficina era total. Mateo tragó saliva. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia Sofía, buscando ayuda. Estás confundida, mamá. No sé de qué hablas. Te dije que no te sentías bien esta mañana. La mujer que acaba de salir, dije, mi voz cortando el aire. La mujer del traje blanco. El guardia la llamó señora Monteiro. Dijo que era tu madre. Mateo se quedó sin palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Pero Sofía, arrogante y estúpida Sofía, soltó una carcajada, un sonido agudo y feo que arañó mis nervios. «Ah, eso. Por el amor de Dios, Isabela, casi le das un infarto a tu hijo por esa tontería». Dio un paso adelante, agitando su copa con displicencia. «Es Clara. Es nuestra organizadora de eventos benéficos. Ya sabes, la gala anual. Es un encanto. Ayudamos a tantas ancianas desamparadas, obras de caridad, los guardias se confunden todo el tiempo. La llaman señora por respeto,
Creen que está relacionada con la familia. Son tan tontos. Se rió de nuevo, una risa dirigida a mí. La mentira era patética, insultantemente delgada, tan estúpida que me robó el aliento, y en ese instante lo vi todo con una claridad cristalina. Me vieron exactamente como veían a ese guardia, una anciana tonta, confundida, senil, una reliquia inofensiva que podían manipular y desechar. Vieron a la mujer que horneaba pasteles, no a la mujer que había construido el imperio que estaban robando. Y esa, me di cuenta, era mi arma. Su arrogancia era mi escudo. Este fue el momento en que nació la actriz. Dejé que mis hombros, que habían estado rectos y rígidos, se desplomaran. Dejé que el temblor volviera a mis manos, esta vez fingido. Dejé que la confusión que había sentido en el vestíbulo volviera a nublar mi rostro. Parpadeé, como si estuviera tratando de entender sus palabras. Ah, dije en un susurro. Una organizadora. Miré al suelo, a mis zapatos cómodos y desgastados. Ya veo, levanté la vista, y me aseguré de que vieran las lágrimas falsas que brillaban en mis ojos. ¡Qué tonta soy! Es solo que, Silva, el guardia, él fue tan grosero conmigo. Dijo que yo no era yo. Me llevé una mano temblorosa a la boca, vi el alivio inundar el rostro de Mateo. Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un minuto entero. Soltó el aire y su terror se transformó instantáneamente en la condescendencia que yo también conocía. «Ay, mamá», se acercó y me puso una mano en el brazo. «No te preocupes por Silva, hablaré con él. Pero tienes que entender, no puedes simplemente aparecer así. Sofía y yo estamos en mitad de una teleconferencia multimillonaria. Estamos muy ocupados». Sofía puso los ojos en blanco, aburrida. «Sí, Isabela, por favor. Tenemos trabajo de verdad que hacer. Llama la próxima vez. O mejor, deja que Mateo te llame», asentí, secándome una lágrima inexistente de la mejilla. Sí, claro. Lo siento, hijos. No quería interrumpir. Yo solo traje pasteles. Miré mis manos vacías, el cuadro perfecto de la patética anciana. Mateo me sonrió, una sonrisa tensa y falsa. «Está bien, mamá. Te llamaré este fin de semana, te lo prometo. Ahora, ¿por qué no dejas que te acompañe al ascensor?» Me guió suavemente hacia la puerta, su mano en mi codo, ansioso por sacarme de su vista. Me dejé llevar, mi cabeza gacha en señal de falsa derrota y vergüenza. «Lo siento», repetí. «Lo siento tanto». La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. En el pasillo silencioso, me detuve. Levanté la cabeza. Mi rostro estaba limpio de toda emoción. Mis ojos eran 2 pedazos de hielo. Habían mordido el anzuelo. No solo me creyeron, sino que me habían mostrado sus cartas. Creen que soy una idiota. Creen que soy débil. Creen que han ganado. Caminé hacia el ascensor, no como una víctima, sino como una general planeando una guerra. Y esos 2 niños estúpidos y codiciosos acababan de darme mi primera, y más importante, victoria. El viaje de regreso a mi apartamento fue una neblina de rabia fría y controlada. El autobús urbano se sentía sofocante. El olor a diésel y sudor rancio me oprimía la garganta. Cada parada, cada persona que subía riendo o quejándose de su día, me parecía un insulto. Mi mundo se había fracturado, y este otro mundo, el real, seguía girando, ajeno a mi catástrofe personal. Bajé en mi parada de siempre y caminé las 2 manzanas hasta mi edificio. No era un edificio de lujo, era un bloque de apartamentos de clase media, respetable, limpio, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia del ático de cristal y acero que acababa de abandonar. Abrí la puerta de mi apartamento, el número 304. Era pequeño, de 2 habitaciones, decorado con los pocos muebles que había decidido conservar. El resto de mi vida anterior estaba en cajas, en un almacén, o, mejor dicho, se había vendido. El silencio del apartamento me recibió. Olía a cera de limón y a los pasteles que había horneado esa mañana, un aroma que ahora me revolvía el estómago. Me quité el abrigo de lana y lo colgué en el perchero. Mis movimientos eran metódicos,
automáticos. Fui a la cocina y preparé una taza de té, mis manos perfectamente quietas. No había temblores, no había lágrimas, solo este hielo. Mientras el agua hervía, mi mente se desenrolló como un pergamino, retrocediendo 2 años. Al funeral de Jorge, mi esposo durante 45 años. Su muerte por un infarto repentino me había dejado devastada, pero también me había dejado increíblemente rica. Jorge era un hombre brillante, un inversor cauto que había amasado una fortuna considerable, y me lo había dejado todo a mí, su amada Isabela. Y yo, en mi dolor y mi estupidez, había decidido que esa fortuna era una carga para mí, y un peligro potencial para Mateo. Recuerdo la conversación en la antigua biblioteca de nuestra mansión, unas semanas después del funeral. Mateo y Sofía estaban sentados frente a mí, vestidos de luto, sus rostros una máscara de falsa preocupación. «Mamá, es demasiado para ti», había dicho Mateo, poniendo su mano sobre la mía. «Manejar todo esto, las acciones, las propiedades, los fondos, es un trabajo de tiempo completo. Deberías descansar. Deberías llorar a papá». Y Sofía había añadido, con su voz melosa, «Mateo tiene razón, Isabela. Además, ¿qué vas a hacer con todo esto? Vives tan sencillamente. Es una responsabilidad tan grande». Tenían razón. O eso creí yo. No quería la mansión con sus habitaciones vacías y sus fantasmas. No quería la colección de arte ni los coches de lujo. Solo quería a mi hijo. Quería que estuviera a salvo. Quería que tuviera la vida que Jorge y yo siempre habíamos soñado para él. Así que tomé una decisión. Liquidé todo. Vendí la mansión en la que Mateo creció. Vendí las propiedades en la costa. Vendí la colección de arte, los coches, las joyas que ya no usaba. Lo convertí todo en efectivo. Una suma neta de $80 millones. Mi plan, en mi ingenua mente maternal, era perfecto. Crearía el Fondo Fiduciario Monteiro, un capital intocable que generaría intereses por el resto de su vida. Y para protegerlo de sí mismo, de la tentación de gastarlo todo, yo viviría modestamente de una pequeña asignación mensual. Le dije que era para dar ejemplo de frugalidad. ¡Qué idiota fui! Le dije que el capital principal debía ser reinvertido sabiamente, crecer, convertirse en un legado para mis nietos. Y para dirigir esta nueva empresa, Gestión de Patrimonios Monteiro, nombré a un solo presidente, a mi único hijo, a Mateo. Recuerdo la firma de los documentos. El abogado, un hombre joven recomendado por Mateo, me sonreía mientras yo firmaba página tras página. Le di el control administrativo total, el poder de mover el dinero, el poder de reinvertir. Ceguera, confianza ciega y absoluta en el niño al que le había dado la vida. Creí que le estaba dando seguridad, le estaba dando la soga para ahorcarme. Me mudé a este apartamento, $2,000 al mes. Esa era mi asignación, y me parecía suficiente. Me decía a mí misma que era todo lo que necesitaba, que la simplicidad era una virtud. Mientras tanto, creía que los $80 millones estaban en una bóveda metafórica, trabajando, creciendo, cuidados por mi brillante y dedicado hijo. Pero entonces comenzaron las visitas. Al principio eran esporádicas. Mateo y Sofía venían a cenar. Siempre traían vino caro y sonrisas falsas. Y papeles. Solo una firma rápida. «Mamá». Mateo extendía un documento sobre mi pequeña mesa de comedor. «Es una nueva oportunidad de inversión. Bienes raíces de bajo riesgo en Asia». Papá habría estado de acuerdo. «Es una firma de autorización de la Junta». Yo era la Junta. Y firmaba. ¿Qué importaba? Él era el presidente. Luego, las visitas se hicieron más frecuentes. Y más urgentes. «Mamá, lo siento. No podemos quedarnos. Solo necesitamos tu firma en esto». Es sensible al tiempo. Y Sofía, siempre impaciente, tamborileando sus uñas de acrílico en mi mesa. «Isabela, realmente necesitamos que firmes esto. El mercado se mueve rápido». Y yo, la anciana tonta, firmaba sin leer la letra pequeña. Porque era mi hijo. Recuerdo una noche, hace unos 6 meses.
Sofía estaba de un humor particularmente agrio. Se quejaba del coche que conducían, un Mercedes que para mí parecía un palacio sobre ruedas. «Es tan lento», se quejó. Y luego me miró a mí y a mi pequeño apartamento con un desdén que ni siquiera intentó ocultar. «Isabela», dijo, su voz cortante, «esta asignación tuya realmente es un lastre para el crecimiento del capital principal. Podríamos estar ganando mucho más si no tuviéramos que pagar tus cuentas cada mes». Me quedé helada. $2,000 al mes. Un lastre. Sobre un capital de 80 millones. En ese momento, sentí una punzada de alarma, pero la deseché. Mateo se rió nerviosamente y le dijo a Sofía que no fuera grosera. «Mamá sabe que es solo una formalidad», dijo él, dándome una palmada en la mano. «Ella está feliz de ayudar al legado familiar. ¿Verdad, mamá?» Y yo sonreí. Y asentí. «No», y firmé el papel que me puso delante. Ahora, de pie en mi cocina, con el té enfriándose en mi mano, todo cobraba sentido. La mentira patética de Sofía sobre la organizadora de eventos benéficos, la señora Monteiro, que el guardia conocía tan bien. Mi cerebro, que había estado nublado por el dolor y la confianza, ahora funcionaba con una precisión quirúrgica. ¿Por qué necesitarían una falsa madre? ¿Por qué contratar a una actriz? La respuesta era tan obvia que me hizo sentir físicamente enferma. Me necesitaban. O, más bien, necesitaban mi firma. Pero la verdadera Isabela, la frugal, la que vivía con 2,000 al mes, nunca aprobaría los gastos que ellos querían hacer. Nunca aprobaría un traje de chaqueta de $10,000 para una organizadora de eventos. Nunca aprobaría un coche con chofer. Nunca aprobaría el collar de diamantes que Sofía llevaba puesto. Nunca aprobaría el champán de $500 la botella en una mañana de martes. Así que crearon una nueva Isabela, una Isabela a su medida. La Clara del traje blanco. Ella era la que iba a los bancos. Ella era la que firmaba las transferencias masivas. Ella era la que autorizaba los gastos lujosos, las vacaciones exóticas, los coches nuevos, las joyas. Estaban suplantándome. No solo me mentían, habían borrado mi identidad y la habían reemplazado por una marioneta que firmaba cheques. Los papeles que yo había firmado, Dios mío, probablemente no eran para inversiones de bajo riesgo, eran para darles acceso a cuentas, para crear nuevas líneas de crédito a mi nombre, para nombrar a Clara Rivas como apoderada. La rabia que sentí era tan pura, tan fría, que me dejó sin aliento. Me habían robado mi propio hijo y mi nuera. Me habían robado mi dinero, mi nombre y mi dignidad. Habían utilizado mi amor por él, mi sacrificio, como su arma principal. La única razón por la que estaban brindando en esa oficina era porque creían que se habían salido con la suya. Creían que la anciana tonta estaba a salvo en su pequeño apartamento, bebiendo su té barato, completamente ajena al saqueo. Mi primer instinto fue llamar a mi abogado. Pero me detuve. ¿Qué abogado? El que yo tenía, el viejo amigo de Jorge, había muerto. El nuevo era el hombre de Mateo. No tenía a nadie. Si iba a la policía ahora mismo, ¿qué les diría? Mi hijo me está robando. Ellos verían a una anciana confundida, y Mateo y Sofía les mostrarían los papeles. Los papeles que yo misma había firmado dándole el control. Le mostrarían a la encantadora y elocuente Clara. Le dirían a la policía que yo estaba senil, que estaba imaginando cosas, que estaba celosa, y ellos, cegados por la arrogancia y la riqueza de Mateo, me creerían una loca. No. Me di cuenta de que no podía actuar precipitadamente. Ellos habían estado planeando esto durante 2 años. Habían cubierto sus huellas. Yo acababa de descubrir el juego. No podía ganar un asalto frontal. Si iba a recuperar lo que era mío, si iba a hacerles pagar por esta traición definitiva, tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que ser más calculadora. Tenía que ser más despiadada. Me senté a mi pequeña mesa de comedor. Saqué un bloc de notas y un bolígrafo. Ya no era una madre de luto. Ya no era una anciana confundida. Era una estratega. La guerra había comenzado sin que yo lo supiera. Pero ahora, yo estaba despierta. Y el primer paso no era llamar a los abogados. El primer paso era reunir munición.
Necesitaba pruebas irrefutables, pruebas de la existencia de Clara, pruebas de las transferencias, pruebas del robo, y para conseguirlas, tendría que seguir interpretando el papel que ellos mismos me habían asignado. El de la anciana frágil, tonta y senil. Mi primer movimiento no fue una llamada telefónica. Fue un viaje al banco. Al día siguiente, retiré una suma considerable de mis ahorros personales, el dinero que Jorge y yo habíamos guardado para un día lluvioso. Vacié casi por completo mi cuenta privada, dejando solo lo suficiente para mis gastos básicos. La ironía era amarga. El día lluvioso había llegado, y era un huracán provocado por mi propio hijo. Con $10,000 en efectivo en un sobre dentro de mi bolso, tomé un taxi a un barrio de la ciudad que no frecuentaba, un edificio de oficinas antiguo, de ladrillo, con un ascensor que olía a metal y aceite. La placa en la puerta del 5º piso era discreta. Miguel Gutiérrez. Investigaciones privadas. No había glamour, solo una sensación de eficiencia sombría. Miguel era un ex policía que había trabajado en un caso de fraude para la empresa de Jorge hacía una década. Lo recordaba como un hombre sin sentido del humor, callado, pero con ojos que parecían ver a través de las paredes. Rezaba para que siguiera siendo el mismo. Estaba sentado detrás de un escritorio de metal abollado, bebiendo un café que parecía alquitrán. No pareció sorprendido de verme. Ni siquiera se levantó. «Señora Monteiro», dijo, su voz grave. «Ha pasado mucho tiempo. Lamento lo de su esposo. Era un buen hombre». Asentí, sin tiempo para condolencias. «Necesito sus servicios, Miguel. Absoluta discreción. Nadie puede saber que he estado aquí. Especialmente mi hijo». Los ojos de Miguel se entrecerraron. «¿Qué clase de servicios?» Puse el sobre con el dinero sobre su escritorio. «Quiero todo sobre una mujer». Le di la descripción exacta. La mujer del vestíbulo, el traje blanco impecable, el cabello rubio platino, la edad aproximada de 45 años. Le conté la hora y el lugar exactos donde la había visto, saliendo de la oficina de mi hijo, y le dije el nombre que el guardia había usado, señora Monteiro. Miguel no hizo preguntas sobre por qué otra mujer usaba mi nombre. No le importaba el drama familiar. Sus ojos se fijaron en el sobre. $10,000 es un buen comienzo, dijo. Quiero que sepa quién es, dónde vive, con quién habla, qué come, y especialmente cualquier conexión que tenga con mi hijo, Mateo, o con los bancos privados de esta ciudad. Miguel asintió lentamente, deslizando el sobre hacia él. Tendrá algo en 48 horas. Mi siguiente paso era más delicado. Era hora de desplegar mi nueva arma, la actuación de la anciana senil. Esa noche, llamé a Mateo. Me aseguré de que mi voz sonara temblorosa, débil y al borde de las lágrimas. «Mateo, cariño», susurré al teléfono. «¿Estás ocupado?» Oí un suspiro impaciente al otro lado. «Mamá, estoy en mitad de algo. ¿Qué pasa?» «Es solo que me siento tan sola, hijo. Desde que tu padre se fue, este apartamento es tan silencioso. Y hoy en tu oficina, me sentí tan tonta, tan confundida». Lloriqueé suavemente. Hubo una pausa. Oí la voz aguda de Sofía de fondo. «¿Es ella otra vez? Dile que estás ocupado». Mateo tapó el auricular, pero no lo suficientemente rápido. «Mamá, está bien, no te preocupes por lo de hoy, ¿de acuerdo?» «No está bien, Mateo», sollocé. «Siento que mi mente se está yendo. Me siento tan inútil. Yo solo quería sentirme útil otra vez. Ver el negocio que papá y yo construimos. Estar cerca de ti. Tal vez podría ir a la oficina de vez en cuando. Solo para sentarme. No molestaré. Lo prometo. Traeré mi tejido». Silencio. Pude imaginarlo. La molestia luchando contra la oportunidad. Una madre senil y confundida en la oficina era la coartada perfecta. Si alguien alguna vez hacía preguntas, él podría decir: «Pobre mamá, no sabe lo que dice. Está aquí mismo, tejiendo. No ha sido capaz de tomar una decisión en años». Finalmente, habló, su voz goteando falsa compasión. «Oh, mamita, claro que sí.
Claro que puedes venir. Sofía y yo estaremos encantados de tenerte cerca. Ven mañana. Te pondremos un sillón cómodo en mi oficina. De verdad, hijo, jadeé, sonando agradecida. Oh, gracias. Gracias. Eres el mejor hijo del mundo. Colgué el teléfono. Mi rostro estaba impasible. El mejor hijo del mundo acababa de invitar al caballo de Troya a entrar por la puerta principal. Al día siguiente me presenté en la oficina. Llevaba un vestido de punto color beige, insípido y anticuado, y, por supuesto, una bolsa de lona que contenía 2 agujas de tejer y un ovillo de lana de un horrible color mostaza. Silva, el guardia, me vio entrar y sus ojos se abrieron con horror. Pero antes de que pudiera decir nada, Mateo salió del ascensor ejecutivo. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo en voz alta para que todos en el vestíbulo lo oyeran, dándome un abrazo tieso. «Silva, la señora Monteiro, mi madre, nos acompañará en la oficina de ahora en adelante. Asegúrate de que tenga acceso». La cara de Silva era un poema. Asintió, pálido y confundido. Me instalaron en un rincón de la vasta oficina de Mateo. Era un sillón de cuero suave, pero estaba estratégicamente colocado lejos de su escritorio, de cara a la ventana, un lugar perfecto para una anciana decorativa e inofensiva. «¿Estás cómoda aquí, mamá?», preguntó Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Perfectamente, querida. Ni siquiera notaréis que estoy aquí». Y así comenzó mi vigilancia. Ellos pensaban que yo estaba tejiendo, y lo hacía. Mis manos se movían con un ritmo constante, punto derecho, punto revés. Pero mis ojos y mis oídos estaban trabajando. Observaba el reflejo de la pantalla del ordenador de Mateo en la ventana de cristal. Observaba los números que marcaba en su teléfono. Escuchaba los fragmentos de conversación. La transferencia a Caimán está lista. Clara necesita la nueva identificación para el banco de Zúrich. El barco estará listo para la próxima semana. Cronometré sus rutinas. Llegaban a las 10. A la 1 en punto, se iban a almorzar. Y nunca, jamás, volvían antes de las 4. 3 horas. Todos los días. 3 horas en las que la anciana tonta se quedaba sola en el ático, descansando sus ojos. Se reían de mí a mis espaldas. Los oí un día, justo fuera de la puerta. «Es patético», susurró Sofía, sentada ahí, babeando sobre esa bufanda fea. «Es como tener un perro muerto en la esquina». Mateo se rió. «Déjala, querida. Es la mejor coartada que podríamos pedir. Si alguien pregunta, diremos que la trajimos para cuidarla mientras su demencia empeora». El segundo día de mi vigilancia, Miguel llamó. Usé un teléfono desechable que había comprado con efectivo. «Tengo un nombre», dijo, su voz sin emociones. «Clara Rivas, 48 años. Actriz, fracasada. Tiene más de $100,000 en deudas de juego en los casinos de Macao. Está desesperada. Un trabajo perfecto para alguien que necesita desaparecer o que no haga preguntas. Bingo. Desesperada y controlable, justo lo que mi hijo y mi nuera necesitaban». 2 días después, Miguel llamó de nuevo. «Envié un paquete a un apartado de correos que alquilé para usted. Vaya a verlo. Creo que le interesará». Esa tarde, después de mi día de trabajo, fui al apartado de correos. Dentro había un sobre grueso. Me senté en mi coche y lo abrí. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. De anticipación. Las fotografías eran de alta definición. Eran de Clara Rivas. Pero no era la Clara del traje blanco. Era Clara vestida para parecerse a mí. Llevaba un traje conservador de Chanel, color gris perla. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño elegante, similar a como yo solía llevarlo. Llevaba gafas de montura fina. Estaba entrando en la sucursal de un banco privado suizo, uno que yo conocía bien. El siguiente conjunto de fotos la mostraba en una sala de conferencias, sonriendo y estrechando la mano de banqueros que yo había conocido durante 20 años. Y la última foto. La última foto era una toma con teleobjetivo a través de una ventana. Mostraba a Clara, mi impostora, firmando un fajo de documentos. Miguel había incluido una nota. «La identificación es una falsificación de grado A. Perfecta.
Mis fuentes dicen que se ha presentado como Isabela Monteiro en al menos 4 bancos de élite en la última semana, liquidando cuentas de bonos. Me quedé mirando las fotos durante 10 minutos. La precisión de su engaño era impresionante y aterradora. Estaban liquidando todo, no solo robando los intereses, estaban vaciando el fondo fiduciario. Al día siguiente, en la oficina, apenas podía contener mi impaciencia. Mis manos tejían la bufanda mostaza a una velocidad constante. A la 1 en punto, la puerta se abrió. «Mamá, vamos a almorzar», dijo Mateo. «No nos esperes despierta esta noche», añadió Sofía, rociándose con más perfume. «Tenemos una cena de negocios importantísima con los inversores de Hong Kong. Probablemente volveremos después de medianoche». Mintió con tanta facilidad como respiraba. «Divertíos, queridos», arrullé. En el momento en que oí el ding del ascensor ejecutivo, me levanté del sillón. La manta y el tejido cayeron al suelo. Crucé la oficina en 3 segundos. Sin fragilidad, sin confusión, me senté en la silla de cuero de Mateo. La silla del presidente. Su ordenador estaba bloqueado, pero yo ya tenía la contraseña. La había visto escribirla esa misma mañana, observando el reflejo en el cristal de un marco de fotos. Era la arrogancia personificada. El rey 80. El rey. Y 80. Por los 80 millones de dólares que estaba robando. Estúpido. Tan estúpido y arrogante. Entré. El escritorio estaba limpio, pero yo sabía dónde buscar. Había oído a Sofía quejarse de que Mateo guarda todo en esa estúpida carpeta Éxodo. Una búsqueda rápida. Proyecto Éxodo. Estaba encriptado. Pero la contraseña estaba en un post-it pegado debajo del teclado. Gala final 25. Mi sangre se heló. La gala anual de beneficencia. Era en una semana. Ese era su plazo. Abrí la carpeta. Y allí estaba. La totalidad de su traición, detallada en hojas de cálculo y documentos legales. Planes de vuelo a Dubái, de ida, para la mañana siguiente a la gala. Extractos bancarios que mostraban millones ya transferidos a una cuenta offshore en las Islas Caimán a nombre de SM Global Enterprises. Pero el peor archivo, el que me detuvo el corazón, estaba en una subcarpeta llamada Contingencia. Se llamaba Testamento. Isabela. Final. PDF. Lo abrí. Era mi testamento. O una falsificación del mismo. Redactado por el abogado de Mateo. Firmado con una imitación perfecta de mi firma, y adjunto a él, había una serie de evaluaciones psiquiátricas falsas, informes de médicos que nunca había conocido, con fechas de los últimos 6 meses, que detallaban mi rápido deterioro cognitivo, mi demencia senil y mi incapacidad para gestionar mis propios asuntos. El testamento declaraba que, en un momento de lucidez, yo le cedía retroactivamente todo el control, pasado, presente y futuro, del fondo fiduciario a mi único cuidador, mi amado hijo Mateo. No estaban solo robándome, me estaban borrando, estaban creando un rastro de papel para demostrar que estaba loca. Si yo alguna vez intentaba luchar, si alguna vez los acusaba, ellos sacarían estos documentos. Y yo, la anciana tonta que tejía en un rincón, no tendría ninguna posibilidad. Me quedé mirando la pantalla, la rabia tan fría y tan intensa, que era casi una experiencia religiosa. La devastación de la traición era total, pero el dolor ya no existía. Solo había cálculo. Cogí una pequeña unidad USB de mi bolso y copié toda la carpeta Proyecto Éxodo. Copié todo. Los planes de vuelo, los extractos bancarios, el testamento falso, las evaluaciones psiquiátricas, todo. Saqué la unidad USB. La guardé en mi sujetador y cerré la carpeta. Borré el historial reciente del ordenador y bloqueé la pantalla. Volví a mi rincón, recogí mi tejido y me senté. Cuando Mateo y Sofía regresaron a las 4:15, borrachos de champán y riendo de algún chiste privado, me encontraron exactamente como me habían dejado. Dormitando ligeramente, la fea bufanda mostaza sobre mi regazo. «Pobre vieja», susurró Sofía, con una risa cruel. «Ni siquiera sabe que está viva». Levanté la cabeza, fingiendo despertarme sobresaltada. «Oh, queridos, ya habéis vuelto». Sonreí, una sonrisa temblorosa y senil.
Habéis tenido un buen almuerzo. Mateo me dio una palmadita en la cabeza como a un perro. El mejor, mamá. El mejor. Y en mi interior, mi verdadero yo sonrió, porque ahora tenía todo lo que necesitaba, y su mundo estaba a punto de arder hasta los cimientos. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta con un clic suave. El silencio era absoluto. Durante un largo minuto me quedé de espaldas a la puerta, sintiendo el pequeño bulto de la unidad USB presionado contra mi piel. Era un pequeño rectángulo de plástico, pero contenía un veneno tan potente que podría disolver una vida entera. Mi vida, y ahora la de ellos. La devastación era una ola negra y fría que amenazaba con ahogarme. 80 millones de dólares, mi testamento falsificado, mi cordura cuestionada, mi propia existencia borrada y reemplazada. Había un abismo de dolor frente a mí, un lugar oscuro donde podía caer y no levantarme jamás, pero no lo hice. En lugar de llorar, caminé hacia mi escritorio. En lugar de temblar, mis manos estaban firmes. La rabia se había enfriado tanto que ya no quemaba. Era metódica. Era un motor. Conecté la unidad USB a mi vieja computadora portátil. La carpeta Proyecto Éxodo se abrió. Gala final 2.5. La gala benéfica anual. En una semana, revisé los planes de vuelo. Vuelos de ida a Dubái, clase Premier, para Mateo Monteiro y Sofía Monteiro. La fecha, la mañana siguiente a la gala. Lo tenían todo planeado. Su gran final. Una semana. 7 días. 7 días para que vaciaran las últimas cuentas, realizaran la transferencia final a las Caimán y desaparecieran para siempre, dejando atrás una cáscara vacía de empresa y a una madre anciana declarada legalmente loca. Se escaparían, ricos y libres, mientras yo me quedaría aquí, en este pequeño apartamento, sin nada, ni siquiera mi propio nombre. Sonreí, una sonrisa diminuta, sin humor, que se sintió extraña en mi cara. Su gala. El escenario que habían elegido para su gran huida. Qué considerado por su parte. Habían elegido el lugar perfecto para su propia ejecución. Su arrogancia era asombrosa. Pensaban que habían ganado. Pensaban que yo era una anciana senil que tejía bufandas de color mostaza. Y esa misma arrogancia sería la soga que yo usaría para ahorcarlos. No iba a detener la gala. Iba a convertirla en mi teatro. Tomé el teléfono desechable que había comprado. No era el momento de llamar a Miguel. Aún no. Era el momento de actuar. Era el momento de que la Isabela moribunda hiciera su gran entrada. Practiqué la voz un par de veces. Un susurro débil, un carraspeo doloroso, una tos que sonaba húmeda, como si mis pulmones se estuvieran rindiendo. Era una actuación que me revolvía el estómago, pero era necesaria. Marqué el número personal de Mateo. Él contestó al cuarto tono, su voz impaciente y cortante. ¿Qué? Ni siquiera un hola. Mateo, susurré, y luego dejé escapar una tos larga y desgarradora. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué pasa ahora? Estoy en una cena. Hijo, respiré con dificultad, fingiendo un pánico débil. Yo no me siento bien. Nada bien. Creo que algo está muy mal. Hubo un silencio. Oí el tintineo de copas y la risa aguda de Sofía al fondo. Mamá, probablemente es solo indigestión. Tómate una manzanilla. No, Mateo, es mi pecho, gemí. Me duele respirar. Creo que me estoy muriendo, hijo. Dejé caer el teléfono, como si ya no tuviera fuerzas, pero dejé la línea abierta. Oí su voz lejana, ahora aguda por el pánico. No pánico por mi salud, pánico por su plan. Mamá, maldita sea. Oí a Sofía decir, ¿qué? ¿Ahora? No puede morirse ahora, no antes de la gala. Unos segundos después, Mateo volvió a la línea, su voz ahora tensa y falsamente preocupada. Mamá, estoy en camino. No te muevas. Llamaré a una ambulancia. No, grité débilmente, volviendo a tomar el teléfono. No hay ambulancias. No hay hospitales. Es demasiado tarde. Solo ven. Por favor, necesito veros.
Colgué. Sabía que no llamarían a una ambulancia. Una ambulancia significaba médicos, médicos reales, médicos que harían preguntas y descubrirían que yo estaba perfectamente sana. Médicos que arruinarían sus falsos informes de demencia. No. Vendrían ellos mismos, para asegurarse de que su premio gordo no se les escapaba de las manos antes de tiempo. Tuve 20 minutos. Corrí a mi habitación. Me quité el vestido de punto beige y me puse un camisón de algodón viejo y descolorido. Me froté la cara para quitarme todo el color. Me puse un poco de talco en los labios para que parecieran pálidos y agrietados. Desordené mi cabello sobre la almohada. Apagué todas las luces del apartamento, excepto la pequeña lámpara de mi mesita de noche. Cuando oí la llave hurgar frenéticamente en la cerradura, me metí en la cama y adopté mi pose más frágil. La puerta de mi apartamento se abrió de golpe. Mamá. Mateo entró corriendo, seguido de cerca por Sofía. Se detuvieron en la puerta de mi habitación, sus siluetas recortadas contra la luz del pasillo. Estaban vestidos de gala. Sofía llevaba un vestido de lentejuelas negro que brillaba incluso en la penumbra. El olor de su perfume y del vino caro llenó mi pequeña habitación. «Oh, Dios mío», susurró Sofía, pero no había ni una pizca de compasión en su voz. Había impaciencia, había rabia. «Se está muriendo de verdad». Mateo se acercó a la cama, sus ojos muy abiertos, su rostro una máscara de terror codicioso. «Mamá, mamá, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele?» Abrí los ojos lentamente. Lo miré, mi mirada fingiendo estar nublada por el dolor. «Mateo, Sofía, qué bueno que vinisteis». Mi voz era un hilo. Llamé al doctor esta tarde. «¿El doctor Ramírez?» «¿Ramírez?» «Ese es el abogado», espetó Sofía. La fulminé con la mirada. «No, el doctor, no recuerdo su nombre. El cardiólogo». «Mentí», dijo que no se puede hacer nada. Mi corazón se está rindiendo. Días, quizás una semana, si tengo suerte». Vi cómo se miraban el uno al otro por encima de mi cabeza. La alegría pura, descontrolada y brillante en sus ojos, fue como un puñetazo. Apenas podían contenerlo. Sofía tuvo que darse la vuelta, fingiendo un sollozo. Pero vi sus hombros temblar de risa silenciosa. Mateo, el mejor actor, se arrodilló junto a mi cama y tomó mi mano. Su mano estaba cálida, la mía, fría por elección. «Oh, mamá, no digas eso. No puedes. Calla, Mateo», le interrumpí con una débil oleada de fuerza. No hay tiempo para eso. No quiero morir así, con esta preocupación». «¿Preocupación, mamá? ¿Por qué?», preguntó, su voz llena de falsa ternura. «Por vosotros», susurré. «Todo este tiempo he sido una tonta, aferrándome al control del fondo, haciéndoos venir a firmar papeles, como si fuerais niños». Tosí de nuevo, un sonido húmedo y feo. Quiero que estéis bien, quiero que tengáis todo, el control total del fideicomiso. Quiero transferíroslo todo. Ahora». El silencio en la habitación fue eléctrico. Pude oír la respiración aguda de Sofía. Se giró, su rostro ya no fingía tristeza. Estaba radiante de codicia. «Pero, Isabela», dijo, su voz goteando una dulzura venenosa. «¿Estás segura? Estás tan débil». «Nunca he estado más segura», jadeé. Traed los papeles. El abogado, lo firmaré todo. Ahora, en mi lecho de muerte. Quiero irme en paz». Mateo y Sofía se miraron de nuevo. Eran tan estúpidos, tan increíblemente, maravillosamente estúpidos. Cegados por la codicia, cayeron en la trampa con los 2 pies. Creían que la vieja tonta finalmente se había quebrado. Creían que les estaba entregando el control que ella creía que todavía tenía, sin saber que ellos ya lo habían robado casi todo. Esto para ellos era la guinda del pastel. Era la coartada perfecta. La madre moribunda, en un último acto de amor o demencia, les cedía todo. Mateo asintió, con lágrimas falsas brillando en sus ojos.
Por supuesto, mamá. Si es lo que quieres, para tu paz, lo haremos. Sacó su teléfono. Llamaré a nuestro abogado. Puede tener los documentos listos en 1 hora. No. Mi voz fue sorprendentemente fuerte. Se sobresaltaron. No, no aquí. Susurré, volviendo a mi papel. No, así. No en esta habitación oscura. Es sórdido. Entonces, ¿cómo, mamá?, preguntó Mateo, confundido. Aquí fue donde les tendí el anzuelo, el sedal y la plomada. Respiré hondo, como si me costara un esfuerzo sobrehumano. La gala. ¿Qué?, dijo Sofía, incrédula. La gala, benéfica. Es en 1 semana. El doctor dijo que quizás llegue a ese día. Mamá, eso es una locura, dijo Mateo. Deberías estar descansando. Es mi última voluntad, Mateo, insistí, con una chispa de mi antigua autoridad. Quiero hacerlo allí, delante de todos, nuestros socios, de todos los amigos de tu padre. Los miré, mis ojos suplicantes. Quiero anunciar mi retiro. Quiero pararme en ese escenario una última vez. Y quiero decirle a todo el mundo que mi regalo final, mi legado, sois vosotros. Quiero firmar los papeles allí, delante de todos, para que vean lo orgullosa que estoy de mi hijo, para que el mundo sepa que os lo dejo todo. La euforia que estalló en sus rostros fue casi cómica. Pude ver sus cerebros trabajando a toda velocidad. Esto era mejor de lo que habían soñado. No era solo una firma en un lecho de muerte que podría ser impugnada. Era una coronación pública. La vieja tonta les entregaría el imperio voluntariamente, frente a cientos de testigos de la élite financiera. Solidificaría su robo. Validaría su control. Si alguien alguna vez preguntaba por los 80 millones, ellos podrían decir: «Pero si nos lo dio ella misma, en la gala. Tenemos cientos de testigos». Era la coartada definitiva. Mateo se secó una lágrima falsa. «Mamá, eso es tan generoso. Tan como tú. Por supuesto. Si es lo que quieres, lo haremos. Haremos que sea la noche más hermosa para ti». Sofía se acercó y me apretó el brazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose en mi piel. «Descansa, Isabela. Aguanta hasta la gala. Será perfecto», asentí débilmente, cerrando los ojos. «Gracias, hijos míos. Ahora, estoy tan cansada. Necesito dormir». Se quedaron de pie un momento más, mirándome, como dos buitres esperando que la presa dejara de moverse. Luego, salieron de puntillas de la habitación, cerrando la puerta. Los oí susurrar excitadamente en el salón. «No me lo puedo creer». Funcionó. «Cállate, idiota. Vámonos. Tenemos que llamar al abogado y preparar el escenario». La puerta principal se cerró. Me quedé inmóvil durante 5 minutos. Luego, abrí los ojos. La habitación estaba en silencio. Me levanté de la cama. El camisón descolorido cayó al suelo. Me moví con energía, sin rastro de enfermedad. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Mi mano estaba perfectamente firme mientras bebía. Mi actuación había sido impecable. Los anzuelos estaban puestos. Ahora, era el momento de llamar a los verdaderos jugadores. Primero, llamé a Miguel. «Miguel, soy yo. Necesito que estés en la Gala Monteiro el próximo martes. Trae tu mejor equipo y consigue 2 hombres de seguridad, grandes, que solo te respondan a ti. Disfrázalos de asistentes médicos». Segundo, llamé al hombre que había sido el socio legal de mi esposo durante 30 años, antes de que Mateo lo jubilara. «Arturo», le dije, «soy Isabela. Sé que no hemos hablado, pero necesito que reúnas a la verdadera junta directiva del fondo, la original, y necesito que estéis todos en la Gala Monteiro el martes, en la mesa principal». Mi última llamada fue la más importante. Utilicé un teléfono público a 2 manzanas de mi apartamento, usando guantes. Llamé a la oficina de la Unidad de Delitos Financieros y a la Agencia de Impuestos.
Hablé con un contestador automático, como esperaba. Mi voz era digitalmente alterada. «Tengo una pista para ustedes», dije. Mi voz robótica y sin género. La gala anual de beneficencia Monteiro. El próximo martes por la noche. Estén allí a las 9. Traigan órdenes de arresto para Mateo y Sofía Monteiro. Y busquen una carpeta llamada Proyecto Éxodo. Un paquete con todas las pruebas que necesitan, incluidas cuentas en las Islas Caimán y planes de fuga a Dubái, será entregado en su oficina mañana por la mañana. Colgué. Caminé de regreso a mi apartamento bajo las estrellas. 7 días. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Y yo, la directora, estaba lista para que se levantara el telón de su último acto. La semana siguiente pasó en una neblina de actuación febril. Pasé mis días en la oficina de Mateo, tejiendo esa horrible bufanda mostaza, tosiendo débilmente en mi pañuelo y fingiendo una confusión cada vez más profunda. Escuché sus planes finales, llamadas frenéticas a banqueros en Ginebra y las Caimán, finalizando las transferencias que coincidirían con mi anuncio en la gala. Hablaban delante de mí como si yo fuera un mueble. La cuenta de Zúrich estará vacía para las 10 de la noche, dijo Mateo por teléfono, justo después de que la vieja firme en el escenario. Sofía se reía, mientras revisaba catálogos de yates en línea. Ellos creían que mi enfermedad era su golpe de suerte final. Aceleraba su plan y les daba la coartada perfecta. Mateo me traía caldo en un termo, su rostro una máscara de preocupación filial, mientras me preguntaba si tenía la fuerza suficiente para el martes por la noche. «Tengo que hacerlo, hijo», susurraba yo, por tu futuro. Y él me daba palmaditas en la mano, sus ojos brillando de codicia. Finalmente, la noche de la gala llegó. El gran salón del Hotel Imperial era un mar de luces doradas y cristal. Cientos de personas, la élite de la ciudad, llenaban el espacio, banqueros, políticos, jueces y las familias más ricas, todos vestidos con sus mejores galas, bebían champán y comían canapés minúsculos. El aire estaba cargado con el murmullo de la riqueza y el aroma de 1000 perfumes caros. El tema era un legado de esperanza, y grandes pancartas con el logo de Gestión de Patrimonios Monteiro colgaban de las paredes. Todo pagado con mi dinero, en el centro de todo, como el sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaban Mateo y Sofía. Eran los anfitriones perfectos. Mateo, en un esmoquín impecable, estrechaba manos y aceptaba elogios con una falsa humildad que me revolvía el estómago. Sofía era una visión. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a su cuerpo, pero la verdadera estrella era lo que colgaba de su cuello. Un collar de diamantes, una cascada de piedras que captaba la luz de cada candelabro. Sabía, por una factura que había visto en la carpeta Proyecto Éxodo, que ese collar costaba $2 millones. $2 millones de mi dinero, adornando el cuello de la víbora que me lo había robado. A las 8:30, las luces bajaron y un foco iluminó a Mateo en el escenario. El salón quedó en silencio. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz resonando, llena de falsa emoción. «Esta noche no es solo sobre recaudar fondos, es sobre el legado que mis queridos padres, Jorge e Isabela Monteiro, construyeron desde cero». Hizo una pausa, como si estuviera superado por la emoción. «Mi padre nos dejó demasiado pronto, y mi querida madre». Su voz se quebró teatralmente. «Mi querida madre, que está muy delicada de salud, me enseñó el verdadero significado del sacrificio». Vi a la gente en la audiencia asentir, conmovida. Vi a banqueros, hombres que habían hecho negocios con Jorge durante décadas, mirarlo con admiración. «Y es por eso», continuó Mateo, «que esta noche me enorgullece continuar ese legado de sacrificio, asegurarme de que el trabajo de mi madre perdure. Ella me lo confió todo, y no la defraudaré». Aplausos atronadores llenaron el salón. Mateo inclinó la cabeza, el perfecto hijo devoto. En mi escondite cerca de la entrada de servicio, sonreí. ¡Qué gran actuación! Pero la mía estaba a punto de comenzar. Di la señal.
Las grandes puertas del salón se abrieron. El murmullo se detuvo cuando me vieron. Entré en una silla de ruedas. La había alquilado esa misma tarde. Llevaba un sencillo vestido de noche azul pálido, y mis hombros estaban cubiertos con una manta de cachemira, como si no pudiera retener el calor. Mi rostro estaba maquillado para parecer pálido, cetrino, con círculos oscuros bajo mis ojos. A mi lado, empujando la silla con una expresión sombría y profesional, estaba Miguel. Iba vestido con un traje negro impecable, con un pequeño auricular, haciéndose pasar por mi asistente médico personal. Los susurros me siguieron mientras Miguel me empujaba lentamente a través de la multitud. Dios mío, pobrecita, se ve tan frágil. Dicen que no le queda mucho tiempo. ¡Qué tragedia! Disfruté de cada palabra, dejé que mi cabeza temblara ligeramente, como si tuviera Parkinson. Mateo y Sofía bajaron del escenario para recibirme. Sus rostros una perfecta exhibición de preocupación. «Mamá», dijo Mateo en voz alta para que todos lo oyeran. «¿Estás aquí?» Estábamos tan preocupados. Se inclinó y me besó la frente. Olía a champán caro. Sofía se acercó, su sonrisa tensa. El collar de diamantes de $2 millones me cegó momentáneamente. Se inclinó, su aliento caliente en mi oído. «Date prisa con tu discurso, vieja», siseó. Su voz un veneno puro que nadie más podía oír. «Arruinas la estética del evento». Ni siquiera la miré. Solo parpadeé débilmente, como si no la hubiera entendido. Pero por dentro, clavé otra uña en el ataúd que estaba construyendo para ella. Me llevaron a la mesa principal. Una larga mesa en una plataforma elevada, a la vista de todo el salón. Y allí, sentados, estaban los rostros que yo había convocado. Arturo, el antiguo abogado de mi esposo, y los 3 miembros originales de la junta directiva del fondo, hombres de 70 años, poderosos, que Mateo había jubilado a la fuerza. Me miraron con profundo shock y preocupación. Les di un levísimo asentimiento, tan pequeño que fue casi imperceptible. Mateo miraba su reloj de oro. Estaba impaciente, ansioso por el gran momento. La firma pública, que, según él, solidificaría su robo y lo convertiría en ley. Y entonces, Sofía hizo su siguiente movimiento arrogante. Se acercó a una mujer sentada al final de la mesa y la trajo hacia mí. Era ella, Clara Rivas, la impostora. Ya no llevaba el traje blanco. Llevaba un elegante vestido negro y su cabello rubio platino estaba recogido. Su rostro estaba lleno de una falsa preocupación profesional. «Mamá», dijo Sofía, su voz cantarina, «quiero agradecer públicamente a la persona que ha hecho todo esto posible. Tu maravillosa doctora personal, que te ha cuidado día y noche». La doctora Clara Rivas presentó a mi impostora, a la actriz fracasada con deudas de juego, como mi médico personal. La audacia era increíble. Era un movimiento brillante y estúpido. Consolidaba a Clara en su narrativa. La doctora que podía testificar sobre mi demencia. Clara Rivas me sonrió, una sonrisa falsa y profesional. «Señora Monteiro, es un placer verla levantada para esta noche tan especial». La miré, fingiendo confusión. «¿Doctora?» Mateo se rió entre dientes, dándome una palmadita en el hombro. «Ay, mamá, es la doctora Clara. Ha estado contigo todas las mañanas durante 6 meses. No te preocupes. Está aquí para cuidarte». Miré a los 3. Mateo, el hijo traidor. Sofía, la nuera codiciosa. Y Clara, la actriz desesperada. Estaban allí, conspirando a plena luz del día, tratándome como a una niña tonta, sin tener la más mínima idea de que yo lo sabía todo. Observé sus miradas cómplices, la forma en que Mateo le guiñó un ojo a Clara, la forma en que Sofía le dio un toque tranquilizador en el brazo a Mateo. Estaban tan seguros de su victoria, tan absolutamente seguros de mi estupidez. Bebí un sorbo de agua, mi mano temblando visiblemente. Era hora. Levanté mi mano débilmente y toqué el brazo de Mateo. «Hijo», susurré. Él se inclinó, impaciente. «Sí, mamá, es la hora. Quiero».
Hacerlo ahora, antes de que me fallen las fuerzas. Tosí débilmente. Un sonido seco que hizo que la mesa se callara, la cara de Mateo se iluminó. Finalmente, asintió con seriedad. Se levantó y fue al atril del escenario. «Damas y caballeros», anunció, su voz resonando de nuevo. «Tenemos un momento muy especial. Mi madre, Isabela, desea deciros unas palabras». El salón quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en mí. Miguel, mi fiel asistente médico, me empujó lentamente por la rampa hacia el centro del escenario. Las luces eran calientes y cegadoras. Mateo y Sofía se pararon a cada lado de mí, como dos amorosos pilares de apoyo. Mateo me acercó el micrófono. Luego, sacó un fajo de documentos de su chaqueta y un caro bolígrafo Montblanc. Era el documento final, el que, frente a cientos de testigos, me haría declarar que les entregaba el control total y absoluto de todo, validando retroactivamente cada dólar que habían robado. Me entregó los papeles y el bolígrafo. Me dio una palmadita en la cabeza. No en el hombro, en la cabeza. Como a un perro faldero. «Mamá», dijo en el micrófono, su voz goteando con descendencia. «Solo di tus palabras, y luego firma». Miré el documento, miré el bolígrafo. Luego, levanté la vista. Mis ojos se encontraron con la luz del foco. Pude ver las siluetas de cientos de personas observándome, esperando que la vieja se muriera o firmara. Sonreí, una sonrisa diminuta, apenas perceptible, una sonrisa que no llegó a mis ojos muertos y fríos. «Oh, lo haré, querido», susurré, mi voz apenas un murmullo que el micrófono no captó. «Definitivamente, voy a firmar». Sostuve el bolígrafo Montblanc en mi mano temblorosa. Era un temblor perfectamente actuado, fruto de una semana de práctica meticulosa, calibrado para mostrar debilidad y decrepitud. Mateo me sonreía, su rostro bañado por la luz cálida del foco, una máscara de impaciencia apenas contenida. Podía ver el sudor brillando en su sien. Sofía, a su lado, prácticamente vibraba, sus ojos fijos no en mí, sino en el fajo de documentos que tenía en mi regazo, el documento que, según ellos, legalizaría su robo y les daría la coartada final. El silencio en el gran salón del Hotel Imperial era absoluto, tan denso que podía sentir su peso. Cientos de pares de ojos fijos en mí, la patética anciana moribunda, en su silla de ruedas, la nota trágica de una noche de celebración. Me incliné hacia el micrófono. Mi respiración sonó débil y sibilante, un sonido que amplificaron los altavoces. «Gracias», susurré. La palabra apenas se oyó, un suspiro de una mujer en su lecho de muerte. «Más cerca, mamá», dijo Mateo, su voz rebosante de falsa compasión, pero con un filo de orden. Se inclinó y ajustó el micrófono, acercándolo a mis labios. «Habla alto para que todos puedan oír tu generosidad». Me acerqué más, tanto que mis labios casi rozaron la espuma negra. Respiré hondo, una bocanada de aire temblorosa y fingida. Y entonces hablé. Mi voz no fue un susurro, no fue débil. Salió fuerte, clara y resonante. Salió con la autoridad de una mujer que había construido un imperio, no la de una mujer que lo estaba regalando. «Gracias a todos por venir». El cambio fue tan abrupto, tan eléctrico, que vi a Mateo dar un respingo físico a mi lado. Fue un movimiento involuntario, un espasmo de sorpresa. Su sonrisa de hijo devoto vaciló, congelándose en una mueca confusa. Sofía dejó de vibrar, su cabeza se giró hacia mí bruscamente, sus ojos esmeralda entrecerrándose. La confusión arrugó su frente perfectamente maquillada. «Mi hijo Mateo», continué, mi voz tan fría y afilada como el hielo, proyectándose a cada rincón del salón cavernoso, habló de legado, habló de sacrificio. Miré a la audiencia, a los rostros de los banqueros y socios que me miraban atónitos. Esta noche estoy aquí, en efecto, para hablar de legado. Pero no el mío. Estoy aquí para revelar su verdadero legado. El pánico inundó los ojos de Mateo. El blanco de sus ojos se hizo visible alrededor de su iris. Dio un paso instintivo hacia mí, su mano extendida. «Mamá, ¿qué estás diciendo?
estás confundida. Su voz intentaba ser tranquilizadora, pero era aguda y tensa. Estás cansada. Firma los papeles, mamá. Es hora de descansar. Oh, no estoy confundida, Mateo, dije, mi voz bajando a un tono metódico y peligroso. Ni un poco. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad. Y entonces, con un movimiento suave y deliberado, agarré la manta de cachemira que cubría mi regazo y la arrojé al suelo. Aferré los brazos de la silla de ruedas, mis nudillos blancos, y lentamente, con una fuerza que nadie en esa sala, especialmente mi hijo y mi nuera, creía que yo poseía, me puse de pie. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. Fue un sonido siseante, como el de una gran ola rompiendo. La gente se echó hacia adelante en sus asientos. En la mesa principal, vi la mandíbula de Arturo, mi viejo abogado, caerse literalmente. Los miembros de la junta directiva que había convocado me miraban como si hubiera resucitado de entre los muertos. Pero las mejores reacciones, las que saboreé, fueron las que estaban a mi lado. El rostro de Sofía se contrajo en una máscara de absoluto horror. Era como si hubiera visto a un fantasma levantarse de su tumba para vengarse. El color huyó de su cara, dejándola pálida como un cadáver, haciendo que las joyas de su cuello parecieran obscenamente brillantes. ¿Qué es esto?, siseó, su voz apenas un hilo de veneno. Mateo retrocedió un paso, tropezando con la silla de ruedas que yo acababa de desocupar. El color desapareció por completo de su cara. «Mamá», tartamudeó, «la silla, tu corazón, tu enfermedad, dijiste. Dijiste que te estabas muriendo». «Dije muchas cosas, Mateo», lo corté fríamente. «Aprendí a actuar observándoos a vosotros dos. Ahora, si me disculpáis, mi actuación había terminado. La de ellos estaba a punto de ser expuesta». Hice una señal nítida con la cabeza hacia Miguel, que estaba de pie, impasible, junto al puesto técnico de sonido en el lateral del escenario. Miguel asintió una sola vez, y el mundo cuidadosamente construido por Mateo y Sofía se vino abajo. Las dos pantallas gigantes a cada lado del escenario, que momentos antes mostraban el logo dorado de la gala benéfica, se apagaron y volvieron a encenderse bruscamente. El sonido agudo de un obturador de cámara, amplificado, resonó en los altavoces. La primera imagen apareció. Era una fotografía en alta definición, cristalina, imposible de confundir. Era Clara Rivas, pero no la doctora Clara que acababan de presentar, vestida de negro. Era Clara Rivas, vestida exactamente como yo, con un traje gris perla, mi peinado, mis gafas. La foto la mostraba entrando con confianza por las puertas de cristal del banco privado suizo en Zúrich. «Mamá, ¿qué es esto?», gritó Mateo. Su voz se quebró de pánico. «Apaga eso». «Miguel, ¿qué estás haciendo? Apaga eso ahora». Pero las imágenes siguieron cambiando, en una presentación de diapositivas metódica. La siguiente imagen, Clara Rivas, sonriendo, estrechando la mano de un sonriente banquero suizo que yo conocía desde hacía 20 años, un hombre que ahora estaba sentado en la audiencia, mirándola boquiabierto. La siguiente imagen, Clara Rivas, en una sala de conferencias, firmando un fajo de documentos, exactamente los mismos documentos que Miguel había fotografiado. «Esa», anuncié al micrófono, mi voz resonando sobre los crecientes murmullos de la multitud, «es la doctora Clara Rivas, o como yo la llamo, la otra Isabela Monteiro». El foco del escenario, que había estado sobre mí, se movió de repente. Barrió la mesa principal, dejando a Mateo y Sofía en la penumbra, e iluminó a Clara Rivas. La encontró perfectamente. Estaba congelada en su asiento, con la copa de champán a medio camino de sus labios, su rostro pálido como la tiza. La audiencia entera se giró para mirarla. Intentó levantarse, derribando su silla. Pero los dos asistentes médicos de Miguel, dos hombres enormes con trajes, que se habían posicionado silenciosamente detrás de ella, pusieron sus manos sobre sus hombros, empujándola de nuevo en su silla con una fuerza implacable. Pero yo no había terminado. «Mi hijo y mi nuera», continué, mi voz tranquila, señalando a los dos traidores congelados a mi lado. «Contrataron a esta actriz fracasada,
La señorita Clara Rivas, para suplantarme. La pantalla cambió de nuevo. El público jadeó. Ahora mostraba un documento, un extracto bancario. El nombre en la parte superior era S.M. Global Enterprises, una entidad registrada en las Islas Caimán, y un saldo. Debajo, una lista de transacciones. Transferencia recibida, $15 millones. Transferencia recibida, $12 millones. Transferencia recibida, $20 millones. La gente en la sala comenzó a jadear. Eran banqueros. Eran abogados. Sabían exactamente lo que estaban viendo. Era un lavado de dinero. Era un robo a gran escala. ¡Apágalo!, gritó Mateo de nuevo. Esta vez se abalanzó. No hacia mí. Hacia Miguel y el equipo de sonido. Pero la seguridad que yo había contratado, los guardias del hotel que Miguel había sobornado generosamente, lo interceptaron. Lo agarraron por los brazos de su esmoquín de $1000. Él luchó como un animal salvaje, gritando obscenidades. «¡Quitadme las manos de encima! ¡Soy Mateo Monteiro! ¡Estáis despedidos!». Y ahora, dije, mi voz elevándose por encima del caos. Mi parte favorita. Una pequeña grabación de mis queridos cuidadores. La voz de Sofía llenó el salón. No su voz en vivo, sino una grabación. Mi grabación, la de la noche de mi enfermedad. No puede morirse ahora, no antes de la gala. Y luego, la otra grabación, la que hice en la oficina, escondiendo mi teléfono bajo la manta de tejido. La voz de Sofía, clara como el cristal, riendo. Es patético. Sentada ahí, babeando sobre esa bufanda fea. Es como tener un perro muerto en la esquina, y la voz de Mateo, riendo con ella. Déjala, querida. Es la mejor coartada que podríamos pedir. Si alguien pregunta, diremos que la trajimos para cuidarla mientras su demencia empeora. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Fue un silencio mortal, pesado y horrorizado. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todo el mundo miraba a Mateo, que había dejado de luchar, su cuerpo colgando inerte entre los dos guardias, y a Sofía, que estaba de pie en el escenario, su rostro de un blanco enfermizo, que hacía juego con los diamantes de su cuello. Mi demencia, dije, probando la palabra en el micrófono. Mi hijo y mi nuera no solo estaban robando mis $80 millones, estaban planeando declararme legalmente loca para encubrir su crimen. Todo mientras planeaban huir a Dubái mañana por la mañana con los últimos restos de mi fortuna. La pantalla cambió por última vez. Mostró sus billetes de avión. Clase Premier. Aerolíneas Emirates. Solo ida. Salida. 6 de la mañana. Sofía, murmuró Mateo desde donde estaba retenido, su voz rota. Di algo. Di que es mentira. Sofía me miró. Sus ojos ya no eran arrogantes. Eran los ojos de un animal atrapado, llenos de puro, concentrado e impotente odio. «Tú, vieja bruja», siseó. Las palabras apenas audibles pero llenas de veneno. «Tienes razón», le dije. «Y esta vieja bruja acaba de recuperar todo». En ese preciso instante, como si lo hubiera ensayado 1000 veces, las puertas principales del gran salón se abrieron de golpe, no con suavidad. De golpe. Chocaron contra las paredes. No eran más invitados. Eran uniformes. Una docena de policías, acompañados por hombres y mujeres con trajes oscuros, agentes de la Unidad de Delitos Financieros, agentes de la Agencia de Impuestos. Caminaron por el pasillo central, sus zapatos resonando en el suelo alfombrado, dirigiéndose directamente al escenario. La catarsis fue instantánea. La humillación fue pública. Y fue perfecta. El caos fue instantáneo, pero también extrañamente silencioso. El sonido de una docena de zapatos de suela dura, marchando al unísono sobre la gruesa alfombra del gran salón, fue el único ruido que rompió el silencio horrorizado. Los policías, con sus uniformes oscuros y sus rostros impasibles, se movían con una eficiencia aterradora. Detrás de ellos, los agentes de delitos financieros, con sus trajes grises, se separaron, dirigiéndose a objetivos específicos. 2 fueron directamente hacia Clara Rivas,
que seguía paralizada en la mesa principal. 3 rodearon a Mateo, que todavía estaba sujeto por los guardias de seguridad del hotel. Y 2 de los agentes, una mujer de rostro severo y un hombre alto, subieron al escenario. No me miraron a mí. Sus ojos estaban fijos en Sofía. El cerebro de Sofía, paralizado por el shock, finalmente se reinició. Su instinto de supervivencia, el de una rata acorralada, se activó. Hizo lo único que podía hacer. Corrió, se dio la vuelta, con su vestido esmeralda susurrando, e intentó correr hacia la parte trasera del escenario, hacia la salida de artistas. Fue un acto inútil y patético. La agente de traje gris ni siquiera corrió. Dio 2 pasos largos y la agarró por el brazo. Sofía soltó un chillido agudo, un sonido feo que rompió el hechizo del salón. «¡Suéltame!», gritó, su voz desgarrada por el pánico. «No sabes quién soy». «Sabemos exactamente quién es usted, señora Monteiro», dijo la agente con una voz monótona, mientras le retorcía el brazo a la espalda con una facilidad experta. Sofía se tambaleó y soltó otro grito, esta vez de dolor. «¡Mi collar!», gritó, tratando de proteger la fortuna que colgaba de su cuello. «Cuidado con mi collar». La agente la ignoró. «Sofía Monteiro, queda usted arrestada por fraude bancario, suplantación de identidad y evasión fiscal». El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó a través de mi micrófono, que seguía encendido. La agente le leyó sus derechos con una voz aburrida, mientras Sofía comenzaba a sollozar, no lágrimas de remordimiento, sino de pura e impotente rabia. El collar de diamantes de $2 millones colgaba torcido sobre su vestido arruinado, una burla brillante de la riqueza que ya no era suya. Entonces, todos los ojos se volvieron hacia mi hijo. Mateo ya no estaba pálido, estaba gris, el color de la ceniza. Cuando los agentes de policía se acercaron y tomaron el relevo de los guardias de seguridad, toda la fuerza abandonó el cuerpo de Mateo. Sus rodillas se doblaron. Se desplomó en el escenario, un montón patético con un esmoquín caro. Los policías lo levantaron bruscamente, poniéndolo de rodillas. Y entonces me miró. Sus ojos, los ojos de mi hijo, los ojos que yo había amado más que a nada en el mundo, estaban llenos de un terror abyecto. Y suplicó. «Mamá», lloró. El sonido fue desgarrador. Era el llanto de un niño pequeño, asustado en la oscuridad. «Mamá, por favor, diles que se detengan. Es un error, es un malentendido». Me quedé de pie, mirándolo desde mi altura. No dije nada. Mi silencio fue mi respuesta. El hielo en mis venas no se derritió ni un grado. «Mamá, por favor, escúchame», gritó de nuevo, luchando contra los agarres. Fue ella, fue Sofía. Señaló con la barbilla, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos, a su esposa, que ahora estaba siendo sujetada por 2 agentes. Fue todo idea de ella. Ella me obligó. Ella me manipuló. Ella planeó todo, la organizadora benéfica, las cuentas, la demencia. Todo fue Sofía. Yo no quería hacerlo. Díselos, mamá. Díselos que ella me obligó, la traición final. El último acto de cobardía, culpar a su cómplice para salvar su propio pellejo. Incluso Sofía dejó de luchar por un segundo para mirarlo con absoluto odio. Me incliné lentamente hacia el micrófono. Mi voz, fría y clara, silenció sus sollozos. «Tú tomaste tus decisiones, Mateo», dije. «Y yo tomé las mías». Me di la vuelta y me alejé de él. Ese fue el golpe final. No hubo gritos. No hubo furia de mi parte. Solo la fría y absoluta decepción. El cierre de una puerta para siempre. Oí un gemido animal salir de su garganta mientras los agentes lo ponían de pie y le ponían las esposas a la espalda. Abajo, en la mesa principal, Clara Rivas, la doctora, estaba llorando silenciosamente mientras un agente le leía sus derechos. Ella no luchó. Estaba paralizada por el pánico, su carrera como actriz teniendo el final más dramático que jamás podría haber imaginado. El paseo de la vergüenza fue mi obra maestra. Los policías no los sacaron por la puerta de servicio. Los hicieron caminar por el pasillo central. A través de todo el salón, tuvieron que pasar entre las mesas de los banqueros que habían estafado.
de los amigos de la familia a los que habían mentido, de la élite social de la que tan desesperadamente querían formar parte. Cientos de teléfonos móviles estaban levantados, grabando cada segundo. El sonido de los flashes de las cámaras era como un tiroteo. Sofía, con su vestido esmeralda arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, la cabeza alta, todavía intentando mantener una pizca de dignidad arrogante. Mateo, encorvado, sollozando incontrolablemente, un hombre roto en un traje arruinado. Y Clara, la impostora, con el rostro oculto, completamente destruida. Cuando pasaron junto a la mesa de la junta directiva, mi viejo abogado Arturo se puso de pie. No dijo nada. Solo los miró con un desprecio tan profundo que fue más ruidoso que cualquier acusación. Los vi desaparecer por las puertas principales del salón, hacia un mundo de furgonetas de prensa y luces intermitentes. La gala había terminado. Mi trampa se había cerrado. Los días siguientes fueron un huracán. Los titulares eran brutales. Escándalo Monteiro. Hijo y nuera arrestados en su propia gala por fraude masivo. La madre fingió demencia. Cómo Isabela Monteiro desenmascaró a su propio hijo. De millonarios a prisioneros. La caída de la dinastía Monteiro. Mi equipo legal, ahora dirigido por el reinstaurado Arturo, trabajó con la unidad de delitos financieros. Mi unidad USB, el proyecto Éxodo, fue la pistola humeante. Era irrefutable. El caso ni siquiera estuvo cerca de ir a juicio. Las pruebas eran tan abrumadoras, las grabaciones tan condenatorias, los planes de fuga tan claros, que sus abogados les aconsejaron que aceptaran un acuerdo. Pero yo no estaba interesada en acuerdos. Yo quería un castigo. Rechacé cualquier negociación. Quería que fueran a juicio. Pero no fue necesario. Enfrentados a cargos de fraude bancario por valor de $80 millones, evasión fiscal internacional, conspiración y suplantación de identidad, se derrumbaron. Clara Rivas fue la primera en confesar. Contó todo a cambio de una sentencia reducida. Testificó que Mateo y Sofía la habían contratado, le habían dado guiones, la habían entrenado para imitar mi firma y mi comportamiento. Sofía intentó culpar a Mateo. Mateo intentó culpar a Sofía. No importó. Ambos eran culpables. El juez no tuvo piedad. Fueron sentenciados a 30 años de prisión en una cárcel federal. 30 años. Sin posibilidad de libertad condicional. Lo perdieron todo. Arturo y yo trabajamos con las autoridades internacionales. Las cuentas en las Islas Caimán fueron congeladas esa misma noche, antes de que pudieran mover el último céntimo. La mansión en la que vivían fue embargada por el gobierno para pagar los impuestos atrasados que debían. Los coches de lujo, las obras de arte que habían comprado con mi dinero, las joyas, todo fue incautado. El collar de diamantes de $2 millones de Sofía fue arrancado de su cuello como prueba y subastado para pagar a los acreedores. Nunca los visité en la cárcel. Nunca contesté sus cartas. Para mí, murieron esa noche en el escenario. 6 meses después, estaba de pie en el balcón de mi nueva casa. No era un apartamento modesto. Era una villa espectacular de cristal y piedra blanca, aferrada a un acantilado con vistas al océano Atlántico en Portugal. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire olía a sal y a pinos. Había recuperado cada centavo. Los $80 millones, más los intereses. Arturo y la junta directiva original me habían devuelto el control total e indiscutible del fondo. Mi primera acción como presidenta reinstaurada fue vender la corrupta gestión de Patrimonios Monteiro por piezas. Borré ese nombre manchado del mundo de las finanzas. Con el capital, fundé una nueva empresa. La Fundación Monteiro para la Integridad Empresarial. Una firma de capital riesgo que solo invertía en empresas fundadas por mujeres mayores de 50 años y que se adherían a los más estrictos estándares éticos. Se convirtió en un éxito rotundo. Mi fortuna se duplicó. Mi jet privado me esperaba en el aeropuerto de Lisboa para llevarme a una reunión en Tokio. Tenía 69 años. Era más rica, más poderosa y más temida de lo que Jorge y yo jamás habíamos soñado. Era completamente independiente. Miré el océano, el viento jugando con mi cabello ahora más plateado. No había perdón en mi corazón,
No había reconciliación. El amor de una madre era un océano, sí, pero incluso los océanos pueden congelarse. Ellos habían elegido su camino, y me habían obligado a elegir el mío. Habían desatado a la mujer que había construido un imperio junto a su marido. La mujer que habían olvidado que existía, escondida bajo la fachada de una madre que horneaba pasteles. Tomé un sorbo de mi vino. Era caro. Y lo había comprado yo misma. Estaba en paz. Había ganado, al 100%. Y mi nueva vida, mi renacimiento, acababa de comenzar. Gracias por seguir mi historia hasta el final. Si te ha gustado ver cómo una madre recupera su poder y castiga a quienes la traicionaron, asegúrate de suscribirte al canal, compartir este video y darle a me gusta. Y déjame un comentario diciéndome qué parte de mi venganza te dio más satisfacción. No te pierdas la próxima historia. Te estaré esperando.